Buenas y bienvenidos a nuestro segundo video de repaso introductorio a la presentación de datos y análisis descriptivo. Entonces continuamos con el módulo de estadística descriptiva y lo que es la presentación gráfica de los datos. Entonces es interesante que dentro de este contexto habíamos mencionado anteriormente que aunque contamos con el conocimiento de que sabemos que los datos y nuestras variables aleatorias pueden tener múltiples distribuciones, la binomial, hipergeométrica y como habíamos visto también exponencial, Weibull, dependiendo del tipo de experimento que nos enfrentemos o contextualicemos. En estadística, muchas veces partimos del precepto que nuestra distribución o nuestros datos tienen una distribución de tipo normal. Y este precepto nos ayuda a contextualizar el hecho de que posteriormente o a la posteriori nuestras pruebas de contraste o pruebas de hipótesis parten de la suposición que nuestros datos tienen una distribución normal para poder llevar a cabo la diversidad de análisis estadísticos y científicos que necesitamos. Eh, este tipo de suposiciones o este tipo de preceptos entonces nos ayudan también eh, y nos permiten hacer presentaciones o representaciones de manera gráfica. Y la representación gráfica, la caracterización gráfica de nuestros datos nos ayuda de cierta manera a validar la distribución de nuestras variables aleatorias y cómo se ha colectado y el proceso científico de recolección de los datos como lo hemos llevado a cabo. De cierta manera, también la representación gráfica es un procedimiento o un proceso que es bastante útil a la hora de hacer identificación de muchos elementos o componentes de nuestro conjunto de datos, de nuestra muestra. Por ejemplo, dependiendo del tipo de representación gráfica que vayamos a nosotros a utilizar, nos va a permitir realizar una identificación más sencilla o más práctica de algunos elementos que nosotros identifiquemos o contengamos en este conjunto. Así pues, sabemos que la normalidad de los datos puede ser identificada de una manera u otra. Por ejemplo, con los diagramas o los gráficos cuantil-cuantil que más adelante veremos. También sabemos que podemos ver la presencia de valores extremos con la utilización de los diagramas de cajas o los denominados box plots. El histograma nos permite de cierta manera aproximar o ver una aproximación de la distribución o de la naturaleza de la distribución que tenemos. Y es posible también ver la presentación de los datos mediante los denominados diagramas de tronco y hojas. Los diagramas de puntos o de dispersión, los denominados scatter plots, también son una excelente manera de determinar la presencia, de cierta manera, de relaciones lineales entre dos variables y muy utilizados para encontrar esta asociación, potencial asociación lineal, que podría estar presente entre dos variables. Así pues, la representación gráfica es una excelente manera de aproximar o de entrar a ver las vicisitudes, las relaciones intrínsecas que pueden tener las variables que componen un conjunto de datos. Realmente la presentación gráfica o los métodos gráficos son esenciales
para poder hacer una comprensión o poder llevar a cabo una comprensión significativa de nuestro proceso posterior de un análisis de prueba de hipótesis o prueba de contraste. Sin poder llevar a cabo una visualización o un análisis exploratorio de datos en el que se incluyan no solamente las medidas previamente identificadas en las que veíamos las medidas de posición y las medidas de variabilidad, sino también la identificación de una presentación gráfica y visualización de los datos. El poder llevar a cabo una prueba de contraste es completamente imposible. El análisis está incompleto. Así pues, entonces, todo lo que hemos visto anteriormente y lo que hemos discutido de manera previa siguen siendo pasos, procesos que nos van a ayudar o nos llevan en el camino de lo que estamos tratando de complementar o el proceso final al que nosotros tenemos que arribar. El deseo de poder llevar a cabo una visualización va a pasar o ocurre dado por el hecho de que, como siempre hemos mencionado, el ser humano es un ente de carácter visual. El uso de visualizaciones permite transmitir los mensajes de una manera más simple y una manera que pueda facilitar esta transferencia de algún mensaje de toda esta información que se ha ido recolectando y que viene de manera implícita dentro de todo el conjunto de los datos. Entonces, la representación gráfica nos ayuda realmente a facilitar esta transformación o el proceso de transformación de datos a información. Esto es un dogma esencial del proceso que estamos queriendo llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el objetivo final de todo proceso es convertir un conjunto de datos en información. Información que pueda ser utilizada para toma de decisiones, decisiones inteligentes y que puedan llevar a un cambio importante en algún paradigma. Entonces, pasamos de datos que serán presentados de una manera sencilla, visualmente agradable, atractiva y que sean de manera inteligente. Y dentro de esta presentación de datos podemos encontrar algún tipo de anomalía, algún tipo de diferencia, discrepancia o inclusive, por ejemplo, los efectos de valores extremos. Podemos encontrar alguna cuestión, algún elemento que salga de lo esperado. Es por esto que la presentación de datos de manera gráfica nos permite identificar inclusive la existencia de algún ente, algún elemento dentro de nuestro conjunto que salga de lo esperado. También dentro de la presentación de datos incluimos el proceso que podemos denominar como el resumen o el summarization de nuestros datos. Y aquí también podemos incorporar la conceptualización de identificación, no solamente de manera gráfica de valores extremos, sino la presencia, por ejemplo, de valores faltantes. ¿Qué puede pasar? El efecto que pueda tener algún valor faltante, entradas de valores faltantes. ¿Y qué implicaciones tiene esto? En el contexto de la ciencia de los datos, muy famoso en la última década, se ha convertido un problema esencial, el manejo de datos faltantes. Y cómo la persona que trabaja en este campo puede encargarse de lidiar con este tipo de anomalías. Ya lo mencionaba en la charla del énfasis de ciencias de la computación nuestro invitado Irving Umaña, la detección de anomalías
es una situación muy relevante y es un campo de gran interés multidisciplinario. Así pues, la detección de anomalías no solamente lo podemos hacer mediante el uso de métodos gráficos, sino también por el denominado análisis exploratorio. Así pues, pasamos a revisitar uno de los más útiles gráficos o enfoques gráficos que tenemos, que es el denominado histograma de frecuencias. Y estos son similares a un diagrama de barras. La única diferencia es que en este tipo de histogramas o en este tipo de casos, las barras lo que ocupan es el ancho de ¿qué? De un intervalo. Un intervalo en el que tienen alguna correspondencia. Entonces, debido a este motivo, lo que ocurre es que el ancho de estas barras o estas agregaciones están juntos o pegados unos con otros. Esto es algo que es muy distinto a lo que pasa con el diagrama de barras, en donde ocurre una separación. Eh, entonces aquí podemos ver muy en el caso de este histograma, en este caso nuestro histograma, y podemos ver una situación, un intervalo de tiempo, y tenemos un intervalo de tiempo en donde nuestras barras, que dependiendo del programa de graficación en donde ustedes lo vayan a realizar, estos intervalos en realidad son definidos como un parámetro que es dado por el bin. Y entonces, debido a esto, estos bins ustedes pueden definirlos o pueden declararlo como automáticamente, auto bin. Y entonces esto va a ser dado básicamente por la cantidad, ya sea por el grosor y con ayuda de cada uno de ellos. Y entonces se los va la unión o el agrupamiento entre uno y otro va a ser definido para que exista esta continuidad que ustedes están observando aquí. De lo contrario, ustedes también pueden definir estos intervalos y entonces ustedes pueden definir esta misma continuidad que ven. Entonces esto es algo que lo hace característico. En otras situaciones contrastantes, dado que el bin no es continuo, entonces nunca estaría dándose agrupamiento que vemos que están pegaditos unos con otros. Eh, Pasamos a uno de los casos interesantes, el denominado boxplot, gráfico en caja y extensión, o algunas veces se le dice el gráfico de caja y bigotes. Y son gráficos que lo que hacen es encerrar el rango de intercuartiles. Y cuando hablamos de cuartiles, exactamente así como suena, es por cuartos. Y lo que presentamos en esto es en una caja definida en la que tenemos la mediana. Y como habíamos hablado previamente, la mediana por sus características representa el punto central o el verdadero centro de un conjunto. Entonces, este rango intercuartil tiene dos extremos. Tiene en uno el percentil 75, o sea, el cuartil superior o el tercero, y después tiene en el otro, tiene el percentil 75, o sea, el 25 y el 75 y el 25. Este es el cuartil inferior, tiene el primer cuartil. ¿Ok? Entonces va desde el primer cuartil hasta el tercer cuartil. Eh, entonces, y en el centro de este rango tenemos evidentemente la mediana, representado como una línea. Interesantemente, además de esto, se le habla de unas prolongaciones o unas extensiones que lo que muestran son los valores extremos en las muestras. Interesantemente también, de ahí es de donde se puede hablar
de lo que podemos ver que son los famosos, lo que hablan de caja y bigotes en algunos casos. Entonces, esto es interesante porque lo que permite es entender o ver todo lo que es la amplitud la amplitud de nuestro conjunto de datos. Así pues, eh, en este caso, el gráfico, el box plot, entonces, esto es muy o ampliamente utilizado. De hecho, estas características el denominado gráfico o el denominado gráfico el denominado box plot permite que nosotros podamos visualizar nuestro contexto de una manera de una manera mucho más consolidada. Entonces, teniendo esa capacidad de observar el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, y no solamente eso, sino que la amplitud y los valores extremos, le da un poder muy grande. Además de eso, existen sabores o variaciones del box plot en donde nosotros podemos, además de esto, ya sea agregar los puntos de los valores y entonces podemos ver lo que se llama el jitter, que son los valores que conforman nuestro conjunto, o solamente podemos ver puntualmente los valores extremos. Entonces tenemos la caja y los valores extremos. Esto es una ventaja muy positiva porque entonces al tener la existencia u observar los valores extremos o los eventos raros puntualmente quiénes son, en análisis exploratorio de datos nos permite tener una idea dentro de los ejes cuántos son realmente los valores o un aproximado de cuántos son esos valores e ir más adelante a buscarlos e identificarlos en la tabla para darles algún tratamiento deseado. Eso es muy útil porque a veces no nos imaginamos el efecto real que están teniendo esos valores hasta que los vemos gráficamente. Si nosotros hablamos de un conjunto de valores y vemos que un valor se ve extremo, pero cuando lo vemos gráficamente, lo observamos en una representación gráfica y tenemos todas las alturas que están entre metro 40 y metro 85 y tenemos un valor extremo de altura en una población que está en 2 metros 50, está por ahí. Lo mismo podríamos tener, por ejemplo, en una situación en donde tenemos también una serie de promedios. Si tenemos todos los promedios para una asignatura o un evaluable y todos los promedios están entre 8 y 8.5 y después tenemos un promedio inferior que está en 2.5, entonces eso es algo que llama la atención. Este tipo de valores extremos le permiten a uno como analista identificar y potencialmente tomar decisiones puntuales. Una situación, por ejemplo, se observa en el índice de lo que es riesgo con mamografías. Hay un conjunto de datos que es para realizar análisis de este tipo y uno de las entradas tiene un valor de 55, un valor que es imposible identificar porque no están fuera de esta escala no llega a 55 y por lo tanto cuando uno realiza un análisis visual se da cuenta que hay un valor que es completamente extremo, con un número de 55. Entonces, este tipo de visualizaciones, como las entradas son tantas, a veces es imposible verlo en una tabla. Pero cuando usted ve un análisis gráfico, un método gráfico, se da cuenta, principalmente mediante un gráfico de caja,
se da cuenta que esto existe y tiene que manejar este tipo de datos. ¿Cómo? Probablemente en este caso, una manera es eliminarlo, porque usted no sabe cuál es el verdadero valor de entrada para este individuo. Si era un 5, si era un 6, si era un 4, si es un dedazo del que digitó el dato. Entonces, probablemente haya sido un valor de 5, del riesgo 5, pero como usted no conoce esa información a priori, no puede tomar una decisión. Eh, entonces, la presentación de datos, ustedes en este momento saben que generalmente ya para esto recibimos datos en forma tabular o en tablas. Puede ser tablas con algún tipo de valor que nos dan información. Generalmente en este caso lo que recibimos es sobre un experimento y aquí tenemos información acerca de algo realizado, observaciones sobre el contenido de nicotina. Entonces, en este aspecto, tenemos el diferente contenido de nicotina para 40 observaciones distintas. Podrían ustedes tenerlo, por ejemplo, las alturas para 40 individuos en una población, o podría ser también el porcentaje de alguna otra cuestión. En sí, esto es simplemente la contextualización de lo que ustedes están recibiendo. Los datos los pueden tener de esta manera o los pueden tener también en el denominado, ¿verdad? X1 y todos a manera de una matriz unidimensional. Eh, Evidentemente, lo primero que pueden hacer es seguir con una estadística descriptiva. Esta estadística descriptiva ustedes la pueden realizar de manera muy elemental. Algunos de estos lo pueden obtener realizándolo con la función summary de R. También o con el equivalente en su lenguaje de preferencia. Y esto pueden hacerlo ya sea Summary les da para todo su data frame, eh, o también lo pueden hacer eligiendo la columna, muy fácil, con Summary, Data Frame, símbolo de dólar, y eligen la columna que ustedes desean describir. Eh, Aquí tenemos una característica representación, ¿verdad? De un gráfico de caja y extensión. Tienen aquí los cuartiles, como los tienen. Aquí tienen los denominados bigotes y aquí lo que tienen son los valores extremos. Ven aquí la mediana, primer cuartil, tercer cuartil y aquí tienen ciertos valores extremos. Ok. Hay una manera que existe en la que nosotros podemos hacer una graficación y es la de describir en una forma el gráfico de cuantiles o el denominado QQ-plot, y es básicamente determinar la es determinar el tipo de distribución que nosotros podemos, o el tipo de distribución de nuestra variable aleatoria. Cada una de las variables puede tener algún tipo de distribución específica. Eh, las variables pueden, como hemos mencionado, pueden tener distribución normal, pueden tener distribución hipergeométrica, pueden tener distribución binomial. El QQ-plot generalmente nos ayuda a hacer una determinación, o cuando hablamos del QQ-plot es muy parecido a cuando nosotros hablamos de la media, en el contexto de que hablamos de la media como si fuera la media aritmética. Cuando nosotros hacemos o hablamos de la gráfica de cuantiles,
o el denominado QQ-plot o el gráfico de cuantiles. Es una gráfica que a grosso modo generalmente la asociamos con la gráfica de normalidad o la gráfica de cuantiles de normalidad, el QQ-norm o el QNorm, una gráfica en que tratamos de determinar si nuestra distribución se ajusta al precepto de normalidad. Y esto es muy útil, muy útil, porque, por ejemplo, en R nosotros podemos determinar si nuestra distribución realmente se está ajustando a una gráfica de normalidad, al QNorm. Sí, y esto lo que hace es, en resumen, es tratar de ajustar una línea recta. Tenemos una línea que está a 45 grados, que es una distribución normal, y ver si nuestro conjunto de datos se ajusta a esta línea. La idea es que mientras más se ajuste, esta distribución va a estar más cerca de la normalidad. Mientras menos normal va a ser. Esto es, en esencia, lo que nuestro gráfico de cuantiles nos está informando. Esto lo podemos hacer un gráfico de cuantiles también para la binomial. Podemos hacer un gráfico de cuantiles para la distribución de Weibull o para la hipergeométrica. Y dependiendo del ajuste que tengamos, nos va a determinar si es una o es la otra. Esta es una selección del parámetro de cuál distribución queremos ajustar. Generalmente cuando seleccionamos el QNorm es cuando definimos si es una distribución normal. Y evidentemente, dependiendo el tipo de variable y el tamaño que tengamos, nos va a informar y probablemente nos dé un resultado que nos indique si cumple este precepto de normalidad. También es pertinente recordar que el ajuste no va a ser total y que los extremos inferior y superior van a elevarse un poco. ¿Por qué? Porque nuestra muestra no es infinita y solamente cuando la muestra es infinita la línea va a ser completamente perfecta. Entonces, esto es realmente importante porque nos permite ajustarnos o empaparnos y darnos cuenta de el precepto de normalidad. Este gráfico, además de estar visualizando la plenitud o la totalidad de nuestras muestras, el gráfico de cuantiles, también nos está dando información acerca de la distribución, el tipo de distribución. Entonces, esto es muy valioso. ¿Por qué? Porque si yo conozco la naturaleza de mi distribución y yo sé que es normal, entonces yo puedo llevar a cabo o seguir los preceptos de normalidad y llevar a cabo las pruebas necesarias que tienen que ver con lo que es la validación de mis conjeturas. En otras palabras, puedo llegar y decir, ok, tengo una distribución normal, puedo llevar a cabo las pruebas de hipótesis que suponen normalidad. Entonces, todo esto en conjunto me permite a mí utilizar o la información que yo obtengo tanto de los gráficos de cuantiles como de los gráficos de cajas es valioso. ¿Por qué? Porque no es solamente, como dirían en algunos, es una presentación de un dibujito o una figura bonita, sino que me permite a mí extraer
información preliminar y valiosa acerca del comportamiento y la naturaleza de mi conjunto de datos. Yo con esta información puedo darme cuenta qué estoy haciendo o qué está ocurriendo dentro de mi conjunto de datos, qué está pasando, qué, cómo es la distribución y si hay o no existencia de valores extremos. Los métodos gráficos me dan información altamente valiosa. Entonces, aquí tenemos un poco más o ahondar cómo es el cálculo de la expresión del cuantil y tenemos que la manera del cálculo del cuantil es realmente, para una variable aleatoria, es realmente una aproximación que no es algo tan sencillo, sino que lo, está definido. ¿Por qué? Lo podemos ver que de hecho está al normalizarlo con media 0 y desviación estándar 1, tenemos igual una aproximación dada de esta siguiente manera. Entonces vemos que no es un proceso que realmente es tan estándar. Aquí tenemos que la gráfica cuantil-cuantil, entonces la derivamos de esta siguiente manera y continuamos con el precepto el concepto de que una línea recta de la gráfica cuantil-cuantil lo que me va a sugerir, como veníamos hablando, es esa asociación con la normalidad. Otro tipo de método gráfico que a mí me sirve mucho para explicar fenómenos es el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión lo que me permite a mí es explicar o partir del precepto de la posible asociación o relación lineal entre dos elementos. O ese es uno de los objetivos que a mí me interesa de los diagramas de dispersión. El diagrama de dispersión, en esencia, lo que me permite a mí es comparar los diferentes puntos los diferentes puntos de X y Y o las asociaciones que existen entre los puntos que hay entre X y Y. Uno de los métodos más finos para, para identificar correlación es el diagrama de dispersión. ¿Por qué? Porque al identificar estas relaciones lineales, si existe una correlación de algún tipo, el diagrama de dispersión me permite identificar o hilar fino para ver si la relación lineal existente entre X y Y es creciente o decreciente, o sencillamente si no hay una relación lineal entre ambos. Asimismo, es interesante. ¿Por qué? Porque el diagrama de dispersión me permite también identificar la posibilidad de que una relación lineal que exista entre dos variables sea el producto de un valor extremo. La presencia de valores extremos, en el caso de una correlación, puede ser resultado de la existencia de uno o algunos valores extremos que me generen potencialmente una asociación espuria, es decir, una asociación ficticia o potencialmente falsa. Y entonces, al generar un diagrama de este tipo, sería muy interesante determinar o identificar la presencia de algún valor extremo. Aquí podemos ver, por ejemplo, que existe una tendencia a una línea recta. En otros casos, hay unas pequeñas nubes de valores en donde no se ve una relación lineal clara y sin embargo, en algún extremo hacia la derecha,
existe un punto que representa un valor extremo, el cual a la hora de generar un índice de correlación, genera una correlación leve. Esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿qué pasa si yo elimino este valor extremo y vuelvo a calcular la correlación? Estas preguntas son válidas, deben hacerse y el cálculo debe generarse de nuevo. Y es por consiguiente que los métodos gráficos también nos permiten realizar labor no solamente de análisis de nuestros propios datos, sino también, como se ha presentado en varias ocasiones, de curación o de detective en los datos de otras personas y en otras publicaciones. Y esta labor de detective ha permitido llevar a cabo casi que es una estadística forense, es decir, determinar o identificar errores en los métodos de otras personas y poder mejorar la comunidad científica. Esto también permite que nuestros pares y nosotros mismos podamos hacer revisión de nuestros métodos y nuestros trabajos, aplicable en todos nuestros campos y en nuestras áreas de trabajo. No importa el énfasis en donde estemos trabajando, siempre es importante ser lo más robustos y rigurosos científicamente. Así pues, esto entonces nos permite identificar, como estamos viendo acá, una relación lineal que existe entre ¿qué? Entre las semanas y entre la cantidad de pago. Y vemos que realmente hay una tendencia creciente. ¿Entre qué? Entre semana y la cantidad de pago. Una línea, una pendiente. Los diagramas de dispersión, entonces, como les digo, permite ver estas relaciones. Esto es muy útil y es ampliamente utilizado para, como estábamos indicando, la, la discriminación de qué? De eventos como la correlación. Entonces podemos ver de nuevo y haciendo un repaso, correlación positiva. Y en la correlación positiva recuerden que es, ¿qué ocurre? Cuando una variable, llámesele X, entonces aumenta y la otra variable, llámese Y, también aumenta. Tenemos la correlación negativa, ocurre cuando una variable aumenta y la otra disminuye. Y entonces tenemos sin correlación, hay nula, y entonces no hay una relación aparente. Recuerden que estos eventos también puede ser, en el caso de correlación positiva, también puede ser en el caso cuando una variable se aumenta, la otra también aumenta, o puede ser el caso de que una variable, si esta variable disminuye, la otra también disminuye. Y aquí igual, si una variable aumenta, la otra disminuye, si una disminuye, la otra aumenta. Entonces, nosotros tenemos una línea de ajuste y para hacer predicciones, esta línea de ajuste me permite hacer predicciones para hacer predicciones en el tiempo o en el pasado. Y estos son métodos que tienden a ser un poco, hay múltiples maneras de hacerlo y realmente son fórmulas que van más allá de los aspectos que vamos a ahondar en este curso. Entonces, sin embargo, tienen que ver con series de tiempo y métodos predictivos. Entonces, sin embargo, permiten hacer asociaciones de lo que es series en el pasado o eventos que han ocurrido. Eh, estas líneas de ajuste muchas veces tienen que ver con correcciones de modelos predictivos
para tratar de ver con cuánto un valor predicho va a se va a ajustar lo mejor posible a un valor observado, y eventualmente determinar un valor a futuro. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con modelos de regresión. Eh, esto es bastante interesante porque inclusive tiene que ver con elementos de gradiente de descenso, y esto lo van a ver más adelante en otros cursos. Y mientras más veces ustedes realicen el modelo, más veces, más disminuyen el error y más se acercan o tratan de acercarse a un mínimo global sin caer utilizando lo que se llama una tasa de aprendizaje. Esto es un problema del campo de Machine Learning. Entonces, como está fuera del espectro de este curso, no vamos a ahondar en eso. Sin embargo, si tienen dudas acerca del tema, con mucho gusto podemos tocar eso en horas de consulta o en otro momento. De nuevo, hemos llegado al fin de esta presentación. La mayoría de estos tópicos están en el Walpole. Otros pueden verlo en el libro Acritas, también, también disponible en el entorno virtual. Y con esto les agradezco a ustedes eh, por el tiempo invertido en esto y el fin de esta parte de la materia. Muchas gracias y que estén bien.